aquí reunidos para adorar juntos a nuestro Dios. De verdad que cada semana que va pasando anhela uno este día, ¿no? Anhela uno el día del Señor, anhela uno estar con los hermanos, porque recordemos, amados hermanos, que un día como hoy es un anticipo de la eternidad. Así es como estaremos en la eternidad, hablando del Señor, conociendo más a nuestro Dios, todos esos misterios que están allí en las Escrituras. Ya no serán misterios, ¿no? Serán totalmente revelados para nosotros y nos gozaremos, amados hermanos, de estar juntos en la eternidad. Así que un día como hoy, amados hermanos, es un anticipo de la eternidad. El día de hoy nos acompaña la sobrinita de nuestra hermanita Denis, Victoria. Entonces te damos la bienvenida, Victoria, y nos alegramos que estés aquí con nosotros. Y nos gozamos que estés en este día del Señor aquí juntos como iglesia adorando al Señor. Así que, amados hermanos, quiero recordarles en esta hora para que podamos disponernos nuestras mentes, nuestro corazón para este tiempo tan importante como todos los momentos que hemos tenido, cada vez que cantamos himnos, que leemos, que oramos. Cada parte, hermanos, se hace parte de un acto de adoración. Así que si pueden apagar sus celulares, ponerlos en modo avión, todas las cosas que han traído allí en sus mentes, a los niños que estén allí concentrados, Tomás, Jerónimo, Emanuel, Emiliano, Isaac, Victoria, les animo, niños, a que estén allí atentos al sermón también. Eso también hace parte del culto público, ¿no? Que ustedes estén aquí juntos adorando a nuestro Dios. Así que, amados hermanos, como mencionaba nuestro hermanito Jairo, hoy, gracias al Señor, concluimos el expositivo del libro de los Colosenses, a los Colosenses. Hemos estado aproximadamente 3 meses en este expositivo y ha sido de gran bendición, amados hermanos, para mí, yo sé que también para ustedes, cada exposición que hemos tenido del libro de los Colosenses. Así que, amados hermanos, allí ubicados en el texto principal o base que estaremos estudiando en esta mañana, Colosenses capítulo 4. Recordemos, amados hermanos, que Pablo ha venido exhortando a la iglesia en Colosas con unos imperativos, con unas instrucciones para los hermanos allí en Colosas. Y así también recordemos que hace como 15 días nuestro hermano Jairo expuso el sermón que se llamaba ¿cómo? ¿Recordamos? El sermón de hace 15 días, que se llamaban los imperativos que debemos para dar gloria a Dios. Así que, hermanos, este sermón de hoy fácilmente podría llamarse los imperativos que debemos obedecer para dar gloria a Dios, parte 2, porque Pablo va a continuar dando unas instrucciones, unas exhortaciones a la iglesia en Colosas. Y recordemos que hace 15 días el hermano Jairo nos expuso, y es lo que Pablo allí viene hablando de algunas instrucciones sobre lo que el creyente debe hacer en su rol como esposo. Recordamos de amar allí a sus esposas, de las mujeres sujetarse a sus maridos, de los hijos obedecer a sus padres, los padres no exasperar a los hijos, también del rol de aquellos que son empleados o son siervos, y también de aquellos que son amos o son jefes, ¿no? Entonces veíamos eso hace 15 días, y los que no pudieron venir, pues recuerden que allí se les envió el video y espero que lo hayan podido ver para que se hayan podido poner al día, ¿no? Con este expositivo. Así que, hermanos, Pablo concluye esta sección anterior diciendo que todo lo que hagamos debemos hacerlo ¿de qué?
de corazón. Es lo que él viene allí hablando, y él concluye esta sección anterior o esta parte anterior diciendo: todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Así que, hermanos, esta es la premisa con la que concluye Pablo esta sección. Y el propósito final, hermanos, recordemos que es lo que Pablo también viene recordando, y es el propósito final del hombre es la gloria de Dios. El hombre fue creado, amados hermanos, para glorificar a Dios, para el Señor. Todo es para la gloria de Dios, todo se hace para la gloria de Dios. Así que el sermón de hoy, amados hermanos, son algunas instrucciones que Pablo continúa dando para la vida cristiana. Instrucciones o imperativos para la vida del creyente. Y son 3 instrucciones que abarcan todo esta última porción de Colosenses que vamos a estar estudiando allí, amados hermanos. Así que ubiquémonos en nuestro texto allí en Colosenses 4 y empecemos a leer desde el versículo 2. El hermano Jairo expuso ahí desde el 18 hasta el 1, y hoy continuamos desde el 2 hasta el 18, terminando este expositivo de Colosenses. Entonces comienza Pablo escribiendo allí a los hermanos en Colosas: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así que, amados hermanos, la primera instrucción de esta mañana queremos ver que Pablo envía a los colosenses es, tal vez, hermanos, el medio de gracia más olvidado de los creyentes y de la iglesia, y es la oración. El medio de gracia, hermanos, que tal vez nosotros tenemos por menos, y es la oración. A los creyentes, amados hermanos, nos gusta cualquier tipo de actividades, menos la oración. Muchas veces preferimos por encima de la oración muchas actividades, incluso los estudios bíblicos, pero la oración muchas veces, hermanos, no nos genera nada, ¿no? Porque creemos que eso que me podría aportar en mi conocimiento. A mí lo que me interesa es que yo crezca en el conocimiento, conocer más a Dios, y yo lo que quiero es aprender más doctrina, yo lo que quiero es aprender más teología, y quiero conocer más cosas. Pero la oración, hermanos, muchas veces ha sido desechada por la iglesia en general y por el creyente en general, amados hermanos. Así que Pablo dice allí: perseverad en la oración. Pablo dice: persistan, atiendan de manera constante, sean diligentes en la oración. Deben, hermanos, ser diligentes, es lo que Pablo le dice, hermanos, allí en Colosas: ustedes deben ser persistentes, atiendan la oración. Y aunque hoy, hermanos, el sermón no es un sermón sobre la oración o cómo aprender a orar, es lo que Pablo allí comienza diciendo a los colosenses: perseverar en la oración. Lo que Pablo está exhortando es que sean allí constantes y que sean diligentes en la oración. Hay un autor llamado Hendrickson, y él define la oración de esta manera. Leo a favor de ustedes. Dice: la oración es la expresión más importante en la nueva vida, dice Hendrickson. Ella es el medio por el cual podemos obtener para nosotros y para otros la satisfacción de las necesidades tanto físicas como espirituales. Afirma también que la oración es el arma divinamente establecida para contrarrestar los siniestros ataques del diablo y sus ángeles, el vehículo por el cual confesamos nuestros pecados y el instrumento por el cual las almas agradecidas expresan su espontánea adoración ante el trono de Dios. Así que, amados hermanos, la oración es un acto de adoración en nuestro culto público, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, hermanos, para protegernos, para confesar los pecados y para adorar a nuestro Dios. Así que es la forma, amados hermanos, en cómo nosotros podemos acercarnos a Dios.
¿Cómo podemos acercarnos a Dios? A través de la oración, pidiendo a Dios el consuelo, la ayuda contra las tentaciones, contra las dudas, confesando los pecados, adorándole, dando acción de gracias por lo que ha obrado en nosotros. Y no se trata, hermanos, de mirar o de definir cuál medio de gracia es más importante, ¿no? A veces podemos poner en una balanza qué es más importante, la oración o la palabra. O a cuál habría que darle más preeminencia. Habría que darle más preeminencia a la oración o a la palabra en vez de una y la otra. Entre ser un intercesor o ser un estudiante juicioso de la palabra, ¿cuál sería la más importante para la vida de un creyente? Estaríamos entonces, hermanos, tratando de definir qué sería más importante a la hora de respirar, si exhalar o inhalar. No podemos hacer una sin la otra. O es como cuando hablamos con los latidos del corazón, ¿cuál latido es más importante? Si el sístole o el diástole, el que infla o el que jala, pues ambos son importantes, amados hermanos. Así que Pablo ya había dicho antes allí en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia. Entonces Pablo lo que está diciendo, la palabra de Dios debe morar en abundancia y deben perseverar en la oración. Entonces, de igual manera, podríamos decir, perseveren en la palabra, perseveren en el estudio de la palabra y oren abundantemente. Oren en abundancia. Dice Pablo allí, tenemos que orar en abundancia, ser persistentes todo el tiempo. Y ya Pablo ha venido exhortando a otras iglesias. Quiero invitarles a que vayamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. ¿Qué es lo que Pablo también le ha dicho a otros hermanos en otras iglesias allí en Roma, también en Efesios, en Tesalonicenses? Romanos 12, versículo 12. Veamos lo que dice Pablo a los romanos: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, amados hermanos. Constantes en la oración. Es decir, algo que debe ser todo el tiempo. Debemos perseverar en la oración, ser constantes en la oración. Y Pablo lo está recordando porque él sabe que es un medio de gracia descuidado por la iglesia. Siempre ha sido un medio de gracia descuidado por nosotros los creyentes. Y allí más adelante, hermanos, a los Efesios, un par de libros más adelante, avancemos allí. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Y Pablo dice allí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces Pablo dice, hay que orar, hermanos, cada 8 días. Hay que orar, hermanos, un día de por medio. Hay que orar todo el tiempo. Y más adelante dice, y velando en ello con toda perseverancia. Velando en ellos con toda perseverancia. Y la palabra que usa aquí Pablo, velando, es la misma que aparece allí en nuestro texto principal en Colosenses 4:2. Volvamos otra vez a nuestro texto principal, allí en Colosenses, amados hermanos. Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Entonces dice nuevamente Pablo, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Entonces dice Pablo allí, velando, igual que la palabra que aparece allí en Efesios 6, 18. Y esta palabra, hermanos, es la palabra griega que es gregoreo. Y esta palabra, hermanos, significa mantenerse despierto y vigilante, mantenerse atento, velando allí con acción de gracias.
es mantenernos despiertos durante toda la oración, orar con entendimiento. Saber lo que estoy diciendo, amados hermanos, que mi oración sea bíblica, velando en la oración. A veces podemos, hermanos, caer en vanas repeticiones, aquellas oraciones que se pueden convertir en oraciones vacías. Ya a veces empezamos a repetir y nos la aprendemos de memoria, que el día que oramos no sabemos lo que decimos, porque ya son palabras que nos hemos aprendido, que nuestro cerebro ha memorizado, y cuando oramos repetimos. Y no es que estén mal las repeticiones, hermanos, no está mal, porque a veces podemos orar el Padre Nuestro y repetirlo, pero hay que orarlo con entendimiento. Hay que orarlo, hermanos, estando ¿qué? Atentos, velando en acción de gracias. Cuando estamos velando en la oración, hermanos, es que estamos despiertos, estamos atentos cuando oramos, estamos entendiendo lo que estamos diciendo, estamos comprendiendo, nuestra mente está entendiendo con nuestro corazón y todo nuestro ser, todas nuestras emociones, todos estamos realmente comprendiendo lo que estamos allí afirmando, pidiendo, agradeciendo por medio de la oración, amados hermanos. Es prestar atención a lo que estoy orando, estar despierto a lo que estoy allí diciéndole a mi Dios, estando consciente cuando oramos, amados hermanos. No es una oración allí que repetimos, una oración que cuando ya la hemos aprendido. Así que cuando oramos estos Padres Nuestros, cuando recitamos el credo, o estas oraciones que nosotros hemos aprendido, hermanos, no está mal, está bien, pero hay que hacerlo con entendimiento, velando, estando despiertos, atentos, vigilantes. Y Pablo dice, velando en ella con acción de gracias. Así que Pablo podría estar pensando en lo que él ha venido diciendo allí, amados hermanos, desde el capítulo anterior. Él dice, velando con acción de gracias. Así que Pablo está diciendo, maridos, deben amar a sus esposas, no sean duros con ellas, den gracias por esto. ¿Es algo difícil para el hombre? Claro, difícil, porque al hombre le cuesta. Pero dice, haga esto, pero con acción de gracias. Y a la mujer le dice, mujeres, sujétense a sus maridos, pero den gracias. ¿Le cuesta esto a la mujer? Claro que sí, por el pecado que hay en ella, el pecado que hay en nosotros, le cuesta, pero ¿qué dice Pablo allí? Den gracias. Cuando dice, hijos, obedezcan a sus padres, pero den gracias. ¿Le cuesta a los niños obedecer? Claro que sí, les cuesta, pero tienen que dar gracias en estas duras circunstancias. Y cuando dicen padres, no exasperen a sus hijos, pero den gracias. Igual jefes, no traten mal a sus empleados, siervos, sométanse a sus jefes, hagan lo que es justo y recto, deben hacer todo como para el Señor, den gracias. En todo, hermanos, lo que más nos cuesta, en todo aquellos en lo que nos cuesta obedecer, Pablo dice, hermanos colosenses, oren fervientemente, teniendo conciencia, velando, siendo agradecidos. No solamente por lo bueno, hermanos, porque con eso oramos con frecuencia, ¿no? Gracias, Dios, por esto que me ha sucedido, por lo que me has dado, gracias por esta oportunidad de trabajo, gracias por este dinero que me ha llegado, gracias. Pero cuán difícil, amados hermanos, es dar acción de gracias cuando algo nos cuesta, cuando estamos sufriendo, cuando estamos teniendo tribulaciones, cuando estamos teniendo circunstancias difíciles. Y Pablo dice, en todos estos momentos, cuando más nos cuesta, porque Pablo sabe lo difícil que es para una mujer someterse a un hombre, pero le dice, de gracias. Y Pablo sabe lo difícil, lo que es para un hombre no ser duro con su esposa y amarla, pero dice, de gracias. Hágalo en esa lucha que usted tiene, hágalo, pero de gracias, con acción de gracias, velando. Después dice Pablo, amados hermanos, allí en el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros,
para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Así que Pablo dice: oren por nosotros. Querida iglesia de Colosas, oren por nosotros. Claro, Pablo, pero ¿por qué quieres que oremos? ¿Para que salgas de prisión? ¿Tienes alguna necesidad económica, Pablo? ¿Te hace falta alimento, Pablo? ¿Qué te falta, Pablo? ¿Por qué quieres que oremos? ¿Cuál es la necesidad por la que estás pidiendo que oremos, Pablo? Imaginamos que estás sufriendo allí en prisión, estás siendo torturado, Pablo. Oramos para que tengan misericordia de ti allí en la cárcel. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo, amados hermanos? No, oren para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Cuándo, Pablo? ¿Cuando salgas de prisión? No, ahora. Pablo no está diciendo: oren para salir pronto de prisión, oren para que me den la salida y después tener puertas para el Evangelio. No, que se abran puertas para el Evangelio aquí donde estoy, aquí en la prisión, aquí en la cárcel, aquí en mi sufrimiento, para dar a conocer el misterio de Cristo. Aquí puedo dar a conocer el misterio de Cristo, y Pablo lo hizo, recordemos allí en Hechos, con Silas, cuando se dio la oportunidad de predicar a este hombre que les cuidaba allí. Así que oremos por eso, oren por eso, amados hermanos, dice allí en Colosas, para seguir predicando la razón por la cual estoy preso, Cristo Jesús, nuestro Señor. Este misterio, amados hermanos, que se presenta oportunidad. ¿Y a ustedes no les parece, amados hermanos, que Pablo se parece mucho a nosotros? Cuando nosotros oramos o decimos: cuando yo termine mi universidad, pues allí tendré tiempo para servirle al Señor, para predicar la palabra en la iglesia. O a veces decimos: ahora que yo termine estos pendientes, ahora que yo tengo un poco más de tiempo, me pongo las pilas a ver si se abre alguna oportunidad de viajar por las naciones proclamando el Evangelio. ¿Les parece que Pablo se parece a nosotros? No. Pablo dice: ahora mismo, aquí en la prisión, para que el Señor abra una puerta para la palabra, para que se abra una oportunidad para el Evangelio, para que se abra una puerta para hablar del misterio de Cristo. Hermanos, la oración es vital para la vida cristiana, es vital para nuestro crecimiento espiritual, amados hermanos. Y no deben ser oraciones, estas oraciones que ya hacemos después de la comida: Padre, gracias por la comida, en nombre de Jesús, amén. O cuando nos levantamos: gracias por un día más. O cuando antes de dormirnos: gracias por este día, por esta noche que viene, amén. ¿Cómo son las oraciones que hacemos, hermanos? ¿Ya son oraciones mecánicas? ¿Cómo las hacemos? ¿Disponemos el tiempo? ¿Somos perseverantes? Y si alguien tiene problemas para dormir, póngase a orar y duerme. Póngase a leer la Biblia y duerme. Empezamos a bostezar, nos quedamos rápido dormidos. Pero en cambio, cuando estamos en TikTok, ¿cuánto tiempo duramos? 2 horas, 3 horas, viendo TikTok, viendo Instagram, viendo videos, series coreanas, series turcas, series. Y Pablo dice: perseveren en la oración, oren por nosotros. ¿Para qué? Yo no estoy pidiendo que oren por mí para que sea rico, para que sea próspero, para ser sano. ¿Qué está pidiendo Pablo? Para que se abran puertas para el Evangelio. Y esta es la oración, hermanos, que debemos hacer por nosotros mismos, para nosotros mismos, que Dios abra puertas para la palabra. También por nuestros pastores, por nuestros líderes, los hermanos que están allí en la tarea de enseñar. Que Dios abra puertas para la palabra, que Dios abra puertas para el Evangelio.
Y esta, hermanos, ha sido, gracias al Señor, nuestra oración durante los últimos 4 años, que Dios abra puertas para ir a presentar la historia de la redención, para ir a presentar la historia de Cristo y para que más personas conozcan este plan de salvación y para que las personas conozcan a Cristo Jesús, el Salvador, el misterio de Cristo, hermanos. Y amados hermanos, nosotros no estamos en búsqueda de fortunas, no somos una iglesia ofreciendo conferencias para solucionar problemas financieros, para solucionar problemas matrimoniales. Vive tu mejor vida ahora. 7 pasos para vivir en su máximo potencial. Usted puede, usted lo hará. 8 atributos indiscutibles de un ganador, de un vencedor, de un campeón. No, hermanos. Oramos para que se abran puertas para dar a conocer el misterio de Cristo fielmente, claramente. Y Pablo dice allí en el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Oren, hermanos, para que podamos presentar fielmente el Evangelio, con claridad, amados hermanos, correctamente, para poder expresarnos bien, con elocuencia, con denuedo, con claridad, con valentía, para presentar a Cristo crucificado, amados hermanos. Y esta debe ser nuestra oración como iglesia, nuestra oración personal, que Dios abra puertas para el Evangelio, para nosotros, para que se presenten oportunidades, para que allí en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestro barrio, en la comunidad que estamos, que Dios abra puertas para llevar el Evangelio, para presentar el misterio de Cristo, para hablar de las buenas nuevas de salvación. ¿Estamos orando por eso, amados hermanos? ¿O estamos orando por nuestras peticiones terrenales, egoístas y carnales? Esa es la tarea del creyente, es la tarea de la iglesia, orar para que Dios abra puertas. En la circunstancia que estemos, amados hermanos. Así como Pablo allí en la cárcel. En segundo lugar, amados hermanos, la segunda instrucción que Pablo da allí en esta última porción de Colosenses, después de decir entonces que la primera es ser fervientes, perseverantes, constantes en la oración, ahora en el versículo del 5 al 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que, amados hermanos, la siguiente instrucción de Pablo para los creyentes, para la vida cristiana, es el conducirnos honradamente con los de afuera, como también Pablo dijo allí a los de Tesalónica. Para los judíos, todo el que no fuera judío era considerado alguien de afuera. Así que, en cierto sentido, hermanos, para el cristiano, todo aquel que no es cristiano es alguien de afuera, es considerado alguien de afuera. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, estos de afuera calumniaban a los cristianos llamándolos ateos, porque no adoraban a dioses visibles. También los llamaban antipatrióticos, por no quemar incienso delante de la imagen del emperador. También los llamaban inmorales, porque se reunían con las puertas cerradas a causa de la persecución. Así que para los de afuera, en esta época de la iglesia, los cristianos eran ateos, antipatrióticos y eran inmorales. Así que, amados hermanos, evidentemente seremos llamados de estas formas o calumniados por los de afuera, como llama Pablo, al honrar a nuestro Dios. Varias veces seremos llamados así, ¿no? Ya algunos pueden decir tal vez ateos, ni antipatrióticos, ni morales, nos podrían decir otras cosas por la forma. Tal vez hoy nos pueden llamar fanáticos, locos,
evangelocos y todas las cosas que nos puedan decir. Incluso ya no solamente los que están visiblemente afuera, sino aquellos que están adentro, pero hacen parte de afuera, llamándonos legalistas, por ejemplo, cuando decidimos obedecer la ley de Dios para honrar a nuestro Dios. Muchos de afuera que están adentro, infiltrados, nos pueden llamar fanáticos o legalistas. Por ejemplo, cuando Dios demanda en su palabra que nos acordemos del día de reposo, cuando Él dice: acuérdate del día del Señor para santificarlo, apartar este día para el Señor. Y cuando tomamos la decisión de honrar a nuestro Dios por las fuerzas que Él nos concede en su gracia, de seguir su ley, de obedecer su ley, muchas de estas cosas nos pueden llamar ¿qué? Legalistas, fanáticos, locos, extremistas. Pero es que en un mundo, hermanos, tan caído, cualquier pedacito de obediencia para las personas se torna legalismo. Cualquiera. Lo más mínimo, hermanos, que usted haga de obedecer a Dios en este mundo tan torcido, tan caído, tan desobediente, cualquier cosa a las personas les parece legalismo, amados hermanos. Sin embargo, Pablo dice: anden sabiamente para con los de afuera. Recuerden que ellos nos están observando, que somos la imagen de Cristo, que somos la imagen del Evangelio. Los de afuera están observándonos, amados hermanos. Y Pablo dice: anden diligentemente, anden sabiamente para con los de afuera. Veamos nuevamente atrás, hermanos, en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Pablo da una instrucción muy similar allí a los hermanos en Efesios capítulo 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amados hermanos, el creyente debe cuidar su testimonio para con los de afuera, y no por causa del mismo, no por causa de su testimonio propio, sino por la causa del testimonio de Cristo, por el Evangelio. Ahora, en Cristo debemos reflejar a quien le pertenecemos. Hermanos, esto no es que yo soy así, lo siento mucho, pero ese es mi carácter. Yo soy así grosero, yo soy así orgulloso, altanero. Así soy yo, así tienen que soportarme. Si usted está en Cristo, así era usted, hermanos. Así era usted. Y si estamos en Cristo, el Señor debe moldear nuestro carácter para acercarnos al carácter de Él. No puede ser, amados hermanos, que digamos estar en Cristo y de nuestra boca sigan saliendo maledicencias, que de nuestra boca sigan saliendo malas palabras, que de nuestra boca sigan saliendo chistes de doble sentido. Es que esa es mi esencia, es que yo soy así cómico y tengo que mostrar tal y como soy. Bueno, si es así tal y como soy, pues todavía no está en Cristo. Tiene que haber una renovación, hermanos, de parte del Señor. Y veamos, amados hermanos, en primera de Timoteo 3, cuando Pablo está hablando allí de los requisitos que debe tener un hermano que anhela ser pastor. Primera de Timoteo, capítulo 3. Pablo allí va a exponer las características, los requisitos que un hermano debe tener si anhela el obispado, si anhela el pastorado. Dice Pablo allí al principio que el que anhela obispado, buena obra desea, es decir, anhelar esto es una buena obra.
Y dice allí Pablo en el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que, amados hermanos, aunque estos son los requisitos para alguien que anhela ser pastor, en realidad termina siendo algo indispensable para cada creyente, porque a todo creyente se le manda que sea sobrio, ¿cierto? Que sea prudente, decoroso. A todo creyente se le manda que no sea dado al vino, que no sea codicioso, que sea amable, apacible. A todo hombre se le exhorta que gobierne allí en su casa. A todo creyente se le exhorta que sea allí apacible, que no sea peleonero, que no sea altivo. Así que en cierta forma, amados hermanos, para todo creyente se le manda que debe tener buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea que, ¿cuáles son las consecuencias de no tener buen testimonio para con los de afuera? Pues caemos en descrédito. Cristo cae en descrédito por nuestra culpa. El Evangelio cae en descrédito por nuestra culpa, porque se supone que estamos modelando al Cristo que predicamos, y caemos también en el lazo del diablo. Bueno, otra vez, hermanos, a Colosenses, a nuestro texto principal allí. Así que Pablo dice, amados hermanos, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y Pablo lo que dice es redimiendo el tiempo. Esa palabra en griego es muy interesante porque es la que aparece también allí en Efesios 5:16 cuando dice aprovechando bien el tiempo. Es la palabra exagoraxo, que significa pagar rescate o rescatar lo perdido o buscar la oportunidad o comprar la oportunidad mejor. Así que Pablo dice redimiendo bien el tiempo. En nuestras Biblias en esta parte fue traducido como redimiendo, pero allí en Efesios 5:16 fue traducido como aprovechando. Pero en griego es la misma palabra, solo que se usaron dos palabras diferentes en el español. Así que Pablo dice redimiendo el tiempo, comprando la oportunidad. Anden sabiamente para con los de afuera, procuren andar diligentemente como sabios, conducirnos honradamente. Así que, amados hermanos, en cada uno de nuestros trabajos, trabajamos con personas de afuera, ¿sí? En nuestros barrios, nuestros vecinos son personas de afuera. En nuestras casas, las personas con las que vivimos son personas de afuera. Tenemos personas de afuera en casa, sí. Allí, hermanos, dice Pablo, andemos sabiamente, redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. ¿Y qué es lo que significa esto, hermanos? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con redimiendo bien el tiempo? Todo esto, amados hermanos, por causa de Cristo y del Evangelio. Debemos buscar las oportunidades. Debemos comprar las oportunidades. Esta palabra allí en griego es como cuando perdemos algo y tenemos que volver a comprarlo para volver a adquirirlo. Es decir, que algo que sale demasiado costoso, algo que perdimos y que vamos a tener que volver a recuperarlo, pero para recuperarlo tenemos que pagar otra vez dinero. Es decir, que al final algo que sale demasiado costoso, es decir, que algo que es difícil, algo que demanda tiempo, demanda trabajo. Estamos, hermanos, siendo amables, estamos siendo respetuosos, estamos siendo serviciales, no para yo quedar bien, no para yo y hacer una buena obra, hermanos, es comprando oportunidades de presentar el Evangelio. Es lo que Pablo dice allí, redimiendo bien el tiempo. Cuando andamos sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, es que estamos generando oportunidades, estamos comprando oportunidades. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio,
para hablar de Cristo. Así que, hermanos, que cuando las personas vean nuestras conductas, cuando las personas vean nuestro comportamiento, vean nuestro vocabulario, que esto genere conversaciones, oportunidades para que ¿qué? Para que se abra una puerta para hablar de Cristo, una puerta para la palabra. Y así es como debería andar un creyente, así es como debería andar alguien sabiamente para con los de afuera, aprovechando el tiempo. Vivimos para la gloria de Dios y luchamos para la gloria de Dios de manera sabia, de manera que se presenten muchas oportunidades para presentar el Evangelio. Nunca tendremos, hermanos, con un vecino la oportunidad si nunca lo saludamos, por ejemplo. Y tampoco tendremos la oportunidad con un vecino si cuando lo saludamos tenemos la cara larga, amargados. Y los que tenemos la oportunidad de trabajar con personas, atender personas, con clientes, tal vez en muchas ocasiones nos hemos enfrentado con personas difíciles, ¿no? Personas altaneras, groseras. Pero dice Pablo, anden sabiamente. ¿Y cómo es andar sabiamente? Pablo responde allí en el versículo 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si me lanzan una piedra, hermanos, ¿cómo respondemos? ¿Con otra piedra? O cuando vamos conduciendo y nos cierran, empieza una carrera a ver quién cierra al otro, ¿cierto? ¿Cuántos lo hemos hecho? Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que andemos sabiamente para que nos de afuera. Dice el proverbista: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y Pablo en Romanos dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, que lo pondrás rojo de la vergüenza que le harás pasar al andar sabiamente, al responder con gracia, con palabras sazonadas. Y Pablo también dice: todo aquel que demande de vosotros razón de nuestra esperanza, ¿cómo tenemos que responderle? Estad siempre atentos, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. La blanda respuesta: darle al enemigo con mansedumbre, con reverencia, con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, amabilidad, mansedumbre, respeto, reverencia. Esa es la forma, amados hermanos, y como Pablo exhorta a que debemos andar sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos están viendo? ¿Estamos reflejando a Cristo? ¿Pueden decir que somos buenos cristianos? La forma como respondemos, la forma como hablamos, como nos vestimos, la forma como le respondemos a ellos en sus oprobios, en sus ataques, en sus insultos. ¿Está nuestra palabra llena de gracia, sazonada con sal? Para que sepáis cómo debemos responder a cada uno, cómo debemos responder a cada quien. Eso es lo que Pablo dice, amados hermanos, allí, en que cómo debemos andar sabiamente para con los de afuera. Cómo debemos reflejar a Cristo para con los de afuera. Cómo podemos redimir el tiempo comprando oportunidades para presentar a Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, la última exhortación o la última instrucción que Pablo hace en esta parte es el cuidado fiel que debemos tener de los hermanos.
y no solamente de nuestros hermanos en la iglesia local, sino también de aquellos hermanos que hacen parte de la iglesia universal, de todos los hermanos que están allí en otras iglesias, en otras partes del mundo. Dice allí Pablo en el versículo 7: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Así que Pablo nombra allí a varios compañeros de él, del ministerio, varios siervos, ministros. Tíquico, que era uno de los amigos íntimos de Pablo y un valioso mensajero durante el trabajo misionero de Pablo. También nombra allí a Onésimo, quien fue esclavo de Filemón y quien había llegado a los pies de Cristo por medio del ministerio de Pablo. Así que esos hermanos son los enviados allí a Colosas para que conozca lo que a vosotros se refiere, para que conforte vuestros corazones. E informe a los hermanos en Colosas todo lo que está pasando en Roma, todo lo que está pasando con Pablo y los que están allí en Roma. Así que, amados hermanos, esta es la tarea de la iglesia: saber cómo estamos y recibir ánimo. Pero ¿cómo la iglesia, hermanos, va a saber cómo está si no son informadas de lo que está pasando? Pablo está enviando allí a Tíquico y a Onésimo a Colosas para que informen lo que está pasando en Roma, lo que está pasando con Pablo y todos los que están allí. ¿Y cómo esta iglesia en Colosas va a estar enterada de lo que está pasando si nadie se los informa, si nadie se los dice? Por eso han sido enviados Tíquico y Onésimo. Hoy en día, hermanos, tenemos la facilidad, por ejemplo, del internet y las redes sociales, y podemos estar informados de muchas luchas y tribulaciones, persecuciones que están pasando hermanos de nosotros en otras partes del mundo. Y muchas veces, hermanos, no podremos ir personalmente a animarles y confortarles. Tal vez no podremos enviarles alguna ayuda, tal vez sí, pero hay algo poderoso, hermanos, que podemos hacer por ellos, y es orar por ellos. Que sean consolados allí, hermanos. Orar premeditadamente, con conciencia. Y cuando digo orar por esos hermanos, es que realmente debe ser una oración, como mencionaba al principio, una oración velando, despiertos, atentos, vigilantes. No es que oremos, hermanos, vamos a orar por la iglesia perseguida del mundo. Padre, te pedimos por todos los hermanos que están siendo perseguidos. Cuando nos enteramos de diferentes situaciones en particular, por ejemplo, estos hermanos que fueron hace poco asesinados, no sé, en el Cauca, fueron casi 8. En Guaviare, que fueron asesinados. Ya no oramos por ellos, oramos por su familia, oramos por la iglesia de ellos, y oramos por todos los hermanos que están ahí con ellos, que tal vez podrían estar siendo perseguidos. Es algo que podemos hacer por ellos, amados hermanos. Cuando nos enteramos del ataque a la iglesia cristiana en Siria la semana pasada, oramos por ellos. Esa es la forma como podemos estar pendientes, como podemos estar atentos de nuestros hermanos. No únicamente nuestros hermanos, como ya estuvimos estudiando hace 8 días, de la importancia de estar atentos a los hermanos de la iglesia, a los hermanos de la fe. Hermanos, si nosotros supiéramos realmente cómo se tienen que congregar muchos de esos hermanos allí en Corea del Norte, en Nigeria, en Siria, en África, si realmente viéramos las condiciones en las que ellos tienen que congregarse,
Ellos no podrían tener ni un parlante, ni un micrófono, ni poner música. Tendrían que prácticamente estar susurrando para que no los escuchen. Estaríamos con las puertas cerradas, esperando que en cualquier momento llegue la policía y nos lleve a todos para hacer trabajos forzosos, o que llegue un grupo terrorista y nos queme, nos tiren acá una bomba y nos incendien, como le ha pasado a muchos pastores e iglesias en Nigeria. Oramos por ellos, hermanos. Una vez un pastor llamado Tim Bates preguntó a un grupo de personas en una conferencia, les dijo: ¿irían a la cárcel por su fe? Les preguntó a todos: ¿ustedes irían a la cárcel por su fe? ¿Irías tú a la cárcel por tu fe? Y todos: sí, todos iríamos. Y él le responde: algunos de ustedes ni siquiera van a la iglesia por la fe. Si no van a la iglesia por la fe, ¿van a ir a la cárcel? No, evidentemente no. El día que nos lleguen a arrestar, pues decimos: no, yo no soy cristiano. Me libro de ese mal. Por ejemplo, en Irán hay muchas iglesias cristianas y muchas de ellas escondidas. Hay más iglesias cristianas en Irán que en Israel. Es decir, que hay más pueblo de Dios en Irán que en Israel. Hay más creyentes en Egipto que en Israel. Hay más creyentes en estos países perseguidos. Este es el pueblo de Dios, los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que, amados hermanos, así como Pablo está enviando a Tíquico y a Onésimo para que puedan estar pendientes y se enteren de todo lo que está allí pasando, hoy nosotros tenemos esta facilidad de estar enterados de lo que pasa en el mundo, aún más de lo que pasa con los hermanos que estamos aquí, con las luchas, con las tribulaciones, con las dificultades que cada uno de nosotros está pasando. Allí en Colosenses 4, 10 y 11 dice después Pablo: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Hermanos, no se trata únicamente de estar pendientes de Pablo, al que todos conocen, sino también de aquellos hermanos que nadie conoce: Tíquico, Aristarco, Epafras, quien era uno ahí de la iglesia de Colosas. Y Pablo menciona a Marcos y dice: Marcos, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Esto indica, hermanos, que Marcos y Pablo ya se habían reconciliado. Años atrás habían tenido una discusión, se podría decir. Marcos había dejado tirado a Pablo en el primer viaje misionero y se fue para su casa. Y antes de comenzar el segundo viaje, Bernabé le sugiere a Pablo que lleven a Marcos. Y Pablo dice: no, él mejor tiraba la primera vez y la segunda también lo va a hacer. Así que no. Y Pablo y Bernabé se dividen y cada uno coge hacia diferente. Bernabé y Marcos arrancan para Chipre y Pablo y Silas van para Siria y Cilicia. Entonces, que Pablo haya dicho: les recomiendo a Marcos, recibirle, esto demuestra que ya ha habido una reconciliación. Y esto, hermanos, hace parte de estar atentos con los hermanos. ¿Tendremos diferencias? Claro que sí. Discrepancias, obvio, hermanos, somos pecadores. Pero a medida que vayamos avanzando en la fe, esto tiene que ser reconciliado. Seguramente en el momento Pablo y Marcos, Bernabé tuvieron sus diferencias, pero a medida que cada uno de ellos fue avanzando en la fe, estuvieron atentos uno del otro. No se separaron para siempre.
Así que, hermanos, todos estos nombres fueron hermanos, compañeros de misiones de Pablo, prisiones, colaboradores, mensajeros, escritores. Marcos fue el que escribió el segundo evangelio. Timoteo tal vez pudo haber sido el secretario de Pablo en esta carta. Así que, amados hermanos, esta es una exhortación, una instrucción de Pablo. Y concluyo terminando de leer estos últimos versículos. Dice el versículo 12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Recordemos que Epafras es un ministro, un siervo de Colosas, de allí de la iglesia de Colosas, y él dice que está pidiendo a Pablo para que oren, y él ora para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, está atento por vosotros, está preocupado por vosotros, por ustedes en Colosas, y también, no únicamente por ustedes, sino en la iglesia de la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Así que, amados hermanos, todos estos nombres que tal vez para nosotros hoy son nuevos: Aristarco, Tíquico, Onésimo, Demas, y todos estos siervos, compañeros, ministros, creyentes, hermanos en la fe. Pensemos en todos aquellos hermanos que no conocemos, todos aquellos hermanos que son ministros, que son misioneros, que trabajan por la fe, que son desconocidos para el mundo, pero son conocidos para el Señor. Debemos interceder y orar por ellos, estar atentos de ellos y orar, como dice allí la petición de Epafras, en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y así como esta carta se pidió Pablo que se leyera en la Odisea, también pidió que la de la Odisea se leyera, se leyera a Colosas. Hoy no tenemos la carta a los laodicenses. Dios ha determinado que no la tengamos, pero ambas cartas eran leídas. Las cartas eran que rotaban dentro de las iglesias. Así que si usted alguna vez escucha a alguien diciendo: no, es que esa carta no es para nosotros, eso era para la iglesia en Tesalónica, no, es que esa carta no es para nosotros, esa carta era para los romanos. Pues, hermanos, aquí vemos una carta de los colosenses que fue enviada y leída en la Odisea, y la carta que se envió a la Odisea fue enviada a Colosas. Y aunque eran iglesias diferentes, tal vez con dificultades diferentes, eran cartas que traían exhortaciones para toda la iglesia y que aún siguen vigentes para nosotros, para la iglesia aquí en Ocaña, para la iglesia en Colombia, amados hermanos. Así que, amados hermanos, para dar algunas aplicaciones finales, es importante, amados hermanos, que no descuidemos, que no ignoremos el medio de gracia de la oración. Amados hermanos, estamos llamados a perseverar, a ser creyentes que interceden, que oran, que ruegan, que suplican a su Dios en acción de gracias por cada una de las cosas, amados hermanos, que el Señor conceda en nuestras vidas. Principalmente, amados hermanos, para que se abran puertas para el Evangelio. Así que les animo en esta mañana a que de ahora en adelante nuestras oraciones sean para que Dios abra puertas para el Evangelio, puertas para su palabra, para que más personas abran las puertas de su casa e ir a predicarles el Evangelio.
Y de igual manera, amados hermanos, somos el reflejo, somos los representantes de Cristo, por eso somos llamados cristianos, porque se supone que somos de Cristo y debemos reflejar a Cristo, debemos presentar a Cristo, debemos andar sabiamente para con los de afuera. Ellos están observando y es la oportunidad, hermanos, de que tenemos de que se abran puertas, de que podamos redimir el tiempo, de que podamos comprar oportunidades para predicar a Cristo. Así que, amados hermanos, les animo a que en nuestras oraciones también recordemos a aquellos hermanos que están sufriendo allí en esos países. Un muchacho que es un entrevistador, que es creyente, hace poco leí una entrevista y él decía que tuvo la oportunidad de visitar a varias iglesias en Irán y hablando con un muchacho iraní le preguntó cómo han podido sobrellevar durante tantos años esta persecución, esta tribulación allí en Irán. Y él decía, ha sido difícil, pero a ustedes les va peor. Este muchacho es de Argentina, ¿no? Entonces él dice, ¿cómo así que a nosotros nos va peor? Pues a nosotros no nos persiguen. Y este muchacho iraní le dice, es que ustedes los están persiguiendo por medio de las redes sociales, por medio de internet, por medio del celular. A nosotros, nuestras tribulaciones nos acercan más a Cristo. En cambio, estas tribulaciones suyas los están alejando de Cristo. Entonces, este muchacho iraní, perseguido por el régimen y por los musulmanes, él dice que prefiere ser perseguido allí en su país de la forma como es perseguido y no ser perseguido como nosotros somos perseguidos, por medio de las redes sociales, por medio del internet. ¿A qué se refiere él? Que el entretenimiento, todo esto que consumimos y sin darnos cuenta termina siendo una peor tribulación. Así que, ¿estamos en tribulación? Sí. Nosotros, los creyentes allí, en Irak, en Nigeria, ¿vamos a estar en tribulación? Sí. ¿Hemos pasado tribulación? Sí. Todo el tiempo pasaremos tribulación. Pero Pablo, como dice allí en Romanos, dice, a través de esta tribulación, sean constantes en la oración. Oremos, hermanos. Padre Dios bueno, te damos gracias por tu palabra, Dios, gracias por este tiempo que tú nos permites de predicar, de entender, de estudiar las Escrituras, amado Dios. Ayúdanos en este tiempo que podamos ser exhortados. Gracias porque tú nos hablas a través de la predicación del Evangelio, tú nos animas, tú nos confortas, tú nos guías, amado Dios. Queremos pedirte perdón en esta mañana, Dios, porque reconocemos que hemos sido descuidados con la oración, Padre. No hemos perseverado, no hemos sido constantes. Y hoy te pedimos que tú, por medio de tu Espíritu, nos ayudes, que podamos aprovechar en el tiempo para generar oportunidades de llevar el Evangelio, que seamos diligentes en la forma en cómo vivimos para con los de afuera, que podamos reflejar a Cristo, que seamos ejemplo para nuestros hijos, para las personas con las que estamos en constante contacto, que cualquier oportunidad que tengamos, Dios, sea de manera intencional nosotros aprovechar esto y recordar a Cristo, recordar el Evangelio, y que oremos, Dios, para que así como Pablo oraba, para que se abrieran puertas para la palabra de Dios, nosotros también oramos, y que oremos, Dios, fervientemente, perseverantemente, Dios, diligentemente, constantemente, para que tú abras puertas para nosotros, para la iglesia, de llevar el Evangelio, Padre, de presentar las buenas nuevas de salvación. Y pedimos que tú nos ayudes para que en nuestras vidas cristianas, en nuestras vidas espirituales, podamos ser diligentes en el uso del medio de gracia, de la oración, Dios, que oremos más,
que oremos más tiempo, que oremos por todo, dando acción de gracias, y que tú nos ayudes, Padre amado. Reconocemos que hemos sido negligentes, reconocemos que hemos sido perezosos, que hemos descuidado esta disciplina importante para el creyente, amado Dios. Y rogamos, Padre amado, por cada uno de nuestros hermanos en el mundo, Dios, en la Iglesia Universal, cada hermano allí que está siendo atribulado, al igual que nosotros, que también somos perseguidos, no nos damos cuenta, pero estamos siendo perseguidos, Dios, para que tú tengas misericordia de nosotros, Dios, para que tú nos fortalezcas, para que tú nos edifiques por medio de las pruebas, por medio de las dificultades, por medio de cada una de estas cosas difíciles, por medio de la persecución que vivimos, que viven los hermanos en Asia, en África, para que tú les consueles allí donde están, Padre, y que esto los lleve a ellos también a acercarse más a ti, y que nosotros, que poco a poco nos alejamos de ti usando estas cosas que nos hacen desperdiciar el tiempo, rogamos que nos ayudes a acercarnos más a Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos todo esto descansando en tu perfecta voluntad, Padre amado. Amén y amén.